Un gusto saludar a los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Pues en esta ocasión estamos viendo pues la perspectiva del Nuevo Testamento y hoy este día vamos a ver Primera Tesalonicenses y la segunda carta a los Tesalonicenses. Dos cartas maravillosas que nos van a dejar una enseñanza muy, eh, muy buena acerca de el Evangelio y la vida cristiana. Y algunos asuntos doctrinales pues que necesitamos entender. Tanto en el tiempo de Pablo, cuando predicó a los tesalonicenses o les envió esta carta, habían dificultades doctrinales dentro de la iglesia y por lo tanto siempre es importante estar repitiendo los problemas doctrinales dentro de la comunidad cristiana, ya que los cristianos a veces perdemos la perspectiva correcta de la doctrina y porque surgen nuevos movimientos que traen doctrinas inventadas. Pero en este caso, pues Pablo va a hacer algunas aclaraciones con respecto a algunos puntos doctrinales donde los hermanos de Tesalónica tenían dificultades. Eh, esta obra que Pablo hizo ahí en esa iglesia eh, empezó primero con Pablo, Silas y Timoteo, que fueron primero a Macedonia, ciudad portuaria de Tesalónica, en el segundo viaje misionero. Este fue el segundo lugar en Europa que fue predicado el Evangelio, siendo Filipos el primero. Donde quiera que la predicación del Evangelio estaba vaciando las filas de las sinagogas de los judíos, porque el Evangelio estaba creando impacto dentro de las comunidades religiosas de aquel tiempo. Pero había mucha oposición muchas veces, y en este caso los judíos acusaron a Jasón y con las autoridades de albergar traidores al César. Entonces vemos aquí que este Jasón fue tomado como rehén y por lo tanto tuvieron los discípulos que abandonar la ciudad. Es muy interesante, ¿no? Porque siempre a través de toda la historia del establecimiento de la iglesia hubo oposición por los judíos y a veces por cosas que no eran ciertas. El tema principal que tenemos en esta carta de Primera Tesalonicense es que Jesucristo viene nuevamente por su iglesia. Jesucristo viene nuevamente por su iglesia, pero déjenme orar antes de continuar. Señor Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir las escrituras en esta hora y de poder llevar este mensaje a los estudiantes. Que el Espíritu Santo pueda llenarnos nuestras vidas de ese gozo que necesitamos cada vez que estudiamos tu palabra, Señor. Que nos llene de regocijo los estudiantes, que puedan tener una mente receptiva con los deseos de aprender tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo nos lleve siempre a toda verdad. Bien, entonces continuamos pues con el estudio de esta primera carta a los tesalonicenses y lo primero que vamos a ver es que esta carta está estructurada y tiene divisiones principales, 5 capítulos, 5 divisiones principales. Capítulo 1, al versículo 1, saludos de Pablo, Silas y Timoteo para la iglesia de los tesalonicenses. Así se inicia este bosquejo de la primera división. Capítulo 1, del 2 al 10, vamos a ver que
librar a la iglesia de la ira que ha de venir. Sobre todo esta referencia en el versículo 10 del capítulo 1, y esperen. La iglesia nota la alegría de su presencia en el capítulo 2, versículo 19. Tengan esperanza. En el capítulo 3, del 1 al 13, presentar la alegría inmaculada y santa a Dios. Sean fortalecidos. Capítulo 4, del 1 al 18, arrebatar la iglesia en el aire. Capítulo 5, del 1 al 24, terminar su obra de santificación. Sobre todo habla en el versículo 23, sean gratos. Bien, entonces vamos con también en el capítulo 5, versículo 25 al 28, oren por vosotros. Lean esta carta a todos los hermanos. Vamos a ver entonces el resumen del contenido de esta carta. La iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo cuando fue a Macedonia durante su segundo viaje misionero. Después de abandonar el área debido a una intensa persecución, Pablo les escribió a los tesalonicenses desde Corinto. Su propósito fue animarlos e instruirlos en el tema central, que es Jesucristo descenderá del cielo para arrebatar a la iglesia. Entonces está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 1:1 vemos el saludo. Pablo inicia su epístola saludando a la iglesia en su nombre y en nombre de Silvano y Timoteo, que habían colaborado en el ministerio en este lugar. Capítulo 1, versículo del 2 al 10. El asunto principal de la epístola de Pablo se aprecia claramente al final del capítulo 1, pero antes de mencionar este tema, Pablo da gracias a Dios por la obra de fe que estos hermanos estaban disfrutando allí en esa iglesia. El trabajo de amor. Estos hermanos no solamente fueron receptivos al Evangelio, sino que se pusieron también a servir a otros o predicando el Evangelio a otros que no conocían el plan de salvación que Dios tenía para ese lugar. La constante esperanza de la iglesia en Tesalónica. Esta iglesia era una iglesia muy dinámica, pero también una iglesia de fe y una iglesia que confiaba en el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando de cosas importantes que ocurrieron a esa iglesia, pero que dentro de ese ámbito, pues también, como es en todos los tiempos, siempre van a aparecer falsos maestros que tratan de tergiversar la doctrina. Pablo recuerda a los creyentes de la iglesia en Tesalónica que el mensaje del Evangelio llegó a ellos no solo con palabras solamente, sino en poder y plena convicción del Espíritu Santo. Y que por vivir una vida de fe en medio de la persecución y porque la proclamación de Cristo a partir de ellos se ha extendido hasta regiones lejanas, los cristianos de Tesalónica han llegado a servir de ejemplo y de modelo a creyentes de otras regiones. Es muy interesante ver aquí que estos hermanos recibieron el Evangelio, pero tenían una convicción plena de que esa palabra de Dios no solamente había tocado su vida, sino que la creían y la estaban predicando a otros, y iban por otras regiones. Ellos querían expandir el Evangelio
aquella gente pagana de aquella región. Europa pues era un lugar donde Pablo quería evangelizar, por lo tanto vemos aquí a la iglesia de Tesalónica moviéndose y extendiéndose a otras regiones. Los cristianos de Tesalónica es un buen ejemplo para todas las iglesias hoy día. Recuerden que las iglesias se expanden a través del evangelismo, pero las iglesias han dejado de evangelizar. Y más con este problema que tenemos de la pandemia, hay muchas dificultades. Ahora nos hemos vuelto a las redes sociales para poder predicar el evangelio. Pero vemos un fenómeno en las redes sociales también, que la gente le gusta escuchar la falsa doctrina. Y el evangelio correcto, el evangelio verdadero, no tiene importancia para la gente. Pero aquí la gente está tomando un rumbo equivocado, porque el único mensaje que puede salvar al pecador es el evangelio. Y la gente puede tener quizás mucha información a través de las redes sociales de gente muy reconocida en el ámbito social y en el ámbito religioso. Más sin embargo, no se dan cuenta que muchas de esta gente tienen mensajes equivocados, tienen mensajes incorrectos. Pablo alaba a estos tesalonicenses por haberse convertido de los ídolos a Dios, para esperar el regreso de su Hijo. Es maravilloso porque en esa región el fenómeno idolátrico era el fenómeno que impedía que el evangelio se desarrollara. Más sin embargo, estos hermanos tomaron en serio el confiar en Cristo y tomaron en serio dejar la vida pasada también, la idolatría. Tenían dioses paganos y ellos querían confiar plenamente en Jesucristo. Esto es maravilloso porque sabemos que la idolatría muchas veces pierde a la gente y la aleja de Dios, del Dios verdadero. Vemos aquí también que Dios nos librará de la ira venidera, algo importante, porque hoy día pues hay mucha confusión en cuanto a esta doctrina también de la seguridad eterna y de la iglesia apartada para no pasar por la tribulación. Ahora, entonces en el versículo 10 encontramos que el Señor nos apartará de la ira venidera. La ira venidera se refiere a la predestinación de Dios en contra del pecado y al derramamiento del juicio de Dios en contra de este durante el periodo de 7 años de gran tribulación que predicará en la segunda venida de Cristo el evangelio para que la gente se convierta, más sin embargo va a haber gran resistencia. La segunda venida de Cristo a la tierra tiene mucha importancia. Entonces, los creyentes en Cristo, antes de que sea la segunda venida, nos hemos ido con el Señor en el rapto. Cristo descenderá del cielo y en el aire recibirá a su iglesia para librarla de la ira que purificará a Israel y castigará la maldad de los incrédulos. Esto es muy enfático el apóstol Pablo en esta carta, porque los problemas es que hay muchos falsos maestros que están confundiendo a la gente. Y de aquí vemos un problema que Pablo va a explicar. La venida de Cristo o la parusía de Cristo se realizará en 2 etapas diferentes, separadas la una de la otra por un periodo de 7 años. El rapto en 1 Tesalonicenses 4 y 7 años de tribulación, la ira de Apocalipsis 19. En el capítulo 2, del 1 al 20, tenemos en el bosquejo que Cristo viene para que realice el gozo en la iglesia en su presencia.
Pablo anticipa el gozo y la alegría que compartirá con los tesalonicenses en la presencia de Cristo en su venida. Capítulo 2, versículo 19 al 20. A la vez, Pablo recuerda a la iglesia su ministerio con ellos. Pablo compartió el Evangelio en verdad y no por motivos falsos egoístas. Pablo y sus compañeros en el ministerio lucharon duro por el Evangelio. Pablo hubiera compartido con los tesalonicenses no solo el Evangelio, sino su vida misma, porque había llegado a ser muy queridos. Es decir, que esta iglesia el apóstol Pablo la apreciaba más y estaba dispuesto a morir por ellos. Eso es lo que nos enseña en esa carta, porque la entrega de esta iglesia animaba al apóstol. Es que cuando un pastor también tiene una iglesia dinámica, una iglesia trabajadora, ese pastor está motivado. Pero cuando tenemos una iglesia, pues que prácticamente está dormida, una iglesia en la cual los creyentes están en un desánimo completo, no quieren servir en ningún área de la vida cristiana. Entonces el pastor puede llegar a desanimarse porque el deseo de Dios es que todos seamos participantes del ministerio. Estos hombres que encontramos aquí en esta iglesia, pues ellos lucharon y estaban dispuestos hasta a perder su vida, pero se entregaron a la vida cristiana sirviendo al Señor. Pablo se había conducido delante de ellos de manera ejemplar, es decir, tenía un buen testimonio dentro de la comunidad cristiana y también así dentro de la comunidad de Tesalónica. Pablo había tratado a los tesalonicenses como un padre que trata a sus hijos. Esto nos demuestra el grande aprecio que Pablo tenía por esos creyentes. Los tesalonicenses habían recibido la palabra de Pablo como lo que realmente eran las palabras de Dios. Ellos no lo veían como lo que Pablo enfatizaba como algo propio, personal, sino más bien ellos entendían que lo que Pablo enseñaba era la palabra de Dios. Los tesalonicenses se habían vuelto imitadores de iglesias piadosas y habían recibido gran persecución. Pablo había sido impedido de volver a ver a los tesalonicenses por el mismo Satanás. Es decir, que se había vuelto una guerra espiritual constante, una lucha en la cual pues siempre el enemigo estaba ahí presente, queriendo detener el plan de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 al 13, presenta su iglesia irreprensible en santidad delante de Dios. Pablo había persuadido a la iglesia que la persecución y la aflicción vendrían para probar cuáles fieles habían sido. Pablo había llevado buenas noticias acerca de los tesalonicenses. Se habían comportado bien bajo la persecución. Pablo entonces oró para que permaneciesen fieles e incrementaran su amor entre ellos, como para con todos los hombres, hasta que Cristo volviera. En su venida presentaría a su iglesia delante de Dios, santa y irreprensible. Que estos son el carácter que deberían de tomar los creyentes. Solamente un carácter de ser un miembro nominal dentro de la iglesia, sino creyentes fieles. Creyentes que puedan demostrar el amor entre creyentes, pues esos valores los hemos perdido. Y quizás es un problema constante durante toda la historia de la vida de la iglesia. Porque si no fuera eso, la mayoría de iglesias se dividen debido a
los pleitos, los problemas que acarrean dentro de liderazgos espirituales y terminan dividiéndose las iglesias. Pero Pablo dice a los tesalonicenses, necesitan ser personas honestas, hombres que sirvan a Dios y que den buen testimonio dentro de la iglesia, mostrando el amor hacia los demás. Capítulo 4, del 1 al 18, Cristo viene a arrebatar su iglesia en el aire. Pablo procede a instruir a los tesalonicenses en los siguientes puntos. ¿Cómo vivir para agradar a Dios? Vivir en santidad y alejarse de la práctica pecaminosa. Ese es uno de los consejos que Pablo casi da siempre a todas las iglesias y a las cartas que él envió a las iglesias. Abstenerse de la inmoralidad sexual. Vivir la vida conyugal en santidad y honor, sabiendo que Dios no les ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Estos eran los consejos que Pablo daba, porque veía que el problema de las iglesias en esas regiones culturales, la cultura influenciaba mucho a los creyentes. Y cuando Pablo llega a estos lugares se da cuenta que los hombres no solamente tenían una mujer y que pues la inmoralidad sexual estaba constantemente dentro de la vida de las personas. Y Pablo ahora aconseja a los creyentes, ya no debe de vivir así, ya que han conocido a Cristo, han confiado en Él, ahora son salvos. La vida cristiana para ustedes también debe de cambiar de rumbo, y el consejo de Pablo es que dejaran la inmundicia y buscaran la santidad, reconociendo que la inmoralidad sexual no queda sin castigo. Pablo les advierte que la inmoralidad sexual tendrá su propio castigo, procurando que el amor entre creyentes permanezca y crezca. A través de la vida práctica, ganarse el respeto de los incrédulos. Este es algo también que debemos de valorar, porque hoy día los incrédulos no tienen respeto de los creyentes, pero no es porque los incrédulos no quieran respetar a los creyentes, sino porque los creyentes han pues mostrado una vida pagana muchas veces. No se gana el respeto de esa manera. El respeto se gana a través de tener un buen carácter, un carácter cristiano que glorifique a Dios. Trabajar arduamente para no depender de los demás. Otro problema que estaba pasando dentro de la iglesia, la gente no quería trabajar. ¿Cómo comportarse frente a la muerte? Una de las principales preguntas que los creyentes de Tesalónica se hacían era, ¿qué pasaría con los creyentes que murieran antes que Cristo viniera? Pablo les exhortó primero a no mantenerse en la ignorancia, sino en la verdad. Esto es lo que crea mucha confusión dentro de las iglesias, a veces la ignorancia. La gente no estudia la Biblia, no oye la sana doctrina, por lo tanto cualquier viento de doctrina que venga los puede arrastrar. Otra de las cosas que Pablo les enseña es, o les exhorta, los muertos en Cristo resucitarán primero, por lo cual deben de mantenerse en esperanza. Ellos tenían una dificultad, porque pensaban que los que murieran antes que Cristo regresara, pues se iban a perder. Pablo le dice, ustedes están ignorantes, necesitan saber algo más. Luego Pablo les dio enseñanzas específicas. Como Cristo había muerto y resucitado, así también los creyentes que murieran antes que Él viniera, también resucitarían. Entonces, el problema era confuso, por ignorancia no sabían que a pesar de que murieran los creyentes, no se perderían. Ese era el problema de ellos, lo que los tenía
angustiados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que están vivos serán transformados con cuerpos glorificados. Entonces vemos aquí que tanto los creyentes que murieron como los creyentes que estén vivos, nos vamos con el Señor, con cuerpos glorificados. Pablo enseña que el proceso de la resurrección corporal de los muertos en Cristo, cuando Cristo venga en el aire a recoger su iglesia, donde tanto los creyentes resucitados y los que estén vivos serán arrebatados por el Señor. Esta enseñanza debe de ser una gran fuente de motivación para los creyentes, no solamente de Tesalónica, sino para nosotros también. Porque muchas iglesias legalistas están predicando que las iglesias pasarán por la tribulación. Pero nosotros, como dice Pablo, no hemos sido puestos para ira. En el capítulo 1, versículo 10. Seremos llevados antes de la tribulación. Capítulo 5, del 1 al 24, Cristo viene a terminar su obra de santificación en la iglesia. Después de que Cristo haya venido por su iglesia y se realice el arrebatamiento, habrá un periodo de 7 años llamada Gran Tribulación, a la cual es parte del juicio de Cristo en el día del Señor. Pablo aconseja a los tesalonicenses cómo deben de comportarse hasta que Cristo venga. Entonces vemos aquí que hay una claridad doctrinal aquí, que esos 7 años de gran tribulación son de juicio, pero ¿para quién? No para la iglesia, sino para Israel y también para las naciones gentiles paganas que no buscaron a Cristo. No deben de preocuparse acerca del tiempo, porque Cristo vendrá como vienen los ladrones. Los incrédulos se sorprenderán. Es decir, una explicación muy conocida en toda la historia de la humanidad, porque los ladrones nunca avisan que van a llegar. Entonces, Pablo nos está enseñando que Cristo va a regresar sin avisar. De repente, Cristo volverá. No hay fecha estipulada, hay algunos que han puesto fecha, pero no hay fecha estipulada. Los que ponen fecha están haciendo enseñando una mentira, no están enseñando una verdad. Los cristianos no serán sorprendidos por lo que deben estar velando. Entonces uno de los llamados para el cristianismo es estar velando. Pero no significa estarse desvelando, significa estar constantemente esperando al Señor. No importa el día, la hora, sino esperando al Señor. Siendo constantes en la vida cristiana, alabando a Dios, orando al Señor, predicando el Evangelio en todo tiempo. Es decir, significa estar siempre despierto en todas las cosas que hay que hacer como creyentes. Los cristianos, como hijos de luz, deben de estar sobrios, vistiendo la coraza de la fe y la esperanza y el amor. Un consejo muy bueno. La palabra sobrio significa que, los borrachos son los que los domina el guaro y, están inconscientes muchas veces. Pero la palabra sobrio es teniendo un dominio personal en su vida cristiana, es decir, con todos los aspectos claros de lo que es la vida cristiana. No deben de perder la fe, la esperanza y el amor. Porque Dios no ha destinado a los creyentes para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo. De manera que en el momento de su venida, vivos o muertos, los creyentes unidos vivirán con Él. Deben, por tanto, animarse unos a otros en gran manera y sobreedificarse unos a otros. Finalmente, Pablo dio algunas instrucciones adicionales. Respetar a los líderes que trabajan entre ellos.
algo que durante mucho tiempo se perdió. La mayoría de iglesias no respetan a su líder espiritual, al pastor, al obispo, al anciano. No lo respetan porque piensan que ellos, la iglesia es el patrón de ellos. Los ven como un empleado. Y no debe ser así. El pastor, el líder espiritual es la autoridad dentro de la iglesia y quien la ha puesto ha sido Dios. Tener a los líderes en mucha estima, vivir en paz los unos con los otros, amonestar a los ociosos, porque muchos ociosos dentro de la iglesia dan problemas, alentar a los de poco ánimo, ayudar a los débiles, ser pacientes con todos. Ninguno debe pagar mal por mal, ser benignos los unos a los otros, estar siempre gozosos y orar sin cesar. Algo que pues no es cierto en la vida de las iglesias. La mayoría del tiempo los creyentes no están gozosos, no están orando sin cesar también. Pero Pablo les anima a los hermanos de Tesalónica, a pesar de las pruebas, las persecuciones que estaban ahí constantes. Él les dice, estén siempre gozosos y oren sin cesar. Da gracias a Dios en todas las circunstancias. Eso es lo que muchas veces los creyentes hemos perdido de vista y no lo vivimos en la vida práctica. No apagar el fuego del espíritu con ingratitud. No tratar a los profetas con desdén, examinarlo todo, retener lo bueno, evitar toda clase de mal. Muy importante. Debemos saber escuchar a los predicadores. Hay predicadores que tienen muy buenas predicaciones, pero también necesitamos saber examinar lo que predican. Porque pudiera parecer muy buena la predicación, pero muchas veces sí tiene dentro de la predicación cosas que no son ciertas, está contaminada. Entonces vemos aquí los tesalonicenses fueron exhortados a vivir una vida piadosa que estuviera de acuerdo con la palabra de Dios, mientras esperaban la venida de Cristo. Debían de recordar también que al venir Cristo, Dios los santificaría con la palabra de Dios, mientras esperaban la venida de Cristo. Que Dios, quien los llamó, es fiel y lo hará tal como lo ha prometido. Los tesalonicenses deben animarse con esta promesa de que Dios completará su salvación y santificación al retorno de Cristo. Es decir, la vida práctica, la salvación del segundo tiempo y la glorificación. La primera salvación, el primer tiempo, la salvación ya está realizada. Pero tenemos los otros dos tiempos de la salvación en los que debemos de lidiar día con día. En el capítulo 5, versículo 28 está la despedida. Lee esta carta a todos los hermanos. Pablo termina primera Tesalonicenses pidiendo a los creyentes que oren por él y ordenándoles que esa carta fuese leída a todos los hermanos. Ahora vamos a pasar a segunda Tesalonicenses hasta que Cristo regrese. Este es el tema principal. La carta está estructurada, está dividida en 3 capítulos y 3 divisiones principales. 3 capítulos y 3 divisiones principales. Capítulo 1, del 1 al 2 está el saludos. Pablo y Silas a Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Capítulo 1, al versículo 3 al 12, hasta que Cristo regrese, sean fieles en las persecuciones. Esto es un estímulo. En el capítulo 2, del 1 al 17, hasta que Cristo regrese, permanezcan firmes en la esperanza. Esta es una confirmación. Capítulo 3, del 1 al 15, hasta que Cristo regrese, continúen trabajando para Dios. Es un mandamiento. Capítulo 3, del 16 al 18, está la despedida. Que el Señor de paz les dé paz en todo tiempo. Veamos el resumen del contenido. Tesalonicenses fue una carta de confirmación de Pablo, principalmente
para corregir ciertas enseñanzas falsas y ciertos conceptos falsos. Relativo a la segunda venida de Cristo, algunas personas no mencionadas estaban enseñando que la ira de Dios ya había venido y pensando que el fin estaba cerca. Habían cesado de trabajar. Pablo corrigió esta idea falsa y exhortó a los tesalonicenses que continuaran con su trabajo para el Señor. Esto es un problema dentro de las iglesias, ¿no? Cuando se introducen enseñanzas falsas, puede descontinuar la vida de los cristianos. Los cristianos muchas veces van en el camino correcto, pero las falsas enseñanzas los sacan del camino. Capítulo 1 al 2 está la salutación. Pablo saluda a la iglesia de Tesalónica en la misma forma que la había saludado en la primera carta. En el capítulo 1 del 3 al 12, hasta que Cristo regrese, sean fieles durante las persecuciones. Pablo animó a los tesalonicenses a permanecer fieles en la fe. En medio de los sufrimientos, Cristo daría la retribución merecida a aquellos que perseguían a los cristianos en el momento de su manifestación. Lo que Pablo estaba diciendo era que Cristo no había venido aún y que las persecuciones que estaban recibiendo no era parte del día de la ira de Dios cuando Cristo regresase. Este es el motivo por el cual Pablo escribió esta carta, para hacerles esta aclaración o confirmación. Vemos que Pablo dice: cuando Cristo regrese, castigará a aquellos que no conocen a Dios y también castigará a aquellos que no obedecen el Evangelio. La recompensa para los creyentes, sin embargo, se levanta en el agudo contraste. Dios se glorifica en ellos y a través de ellos. Pero mientras esto no ocurra, los tesalonicenses deberán continuar glorificando a Dios con sus palabras y sus acciones. En el capítulo 2, del 1 al 17, hasta que Cristo regrese, permanezcan firmes en la verdad y en la esperanza. Aparentemente, los tesalonicenses estaban tristes, decepcionados y perturbados por ciertos informes falsos, en el sentido de que ya había llegado el día del Señor, cuando la ira contra el pecado sería derramado. Pablo les recordó la verdad que previamente les había enseñado acerca de los acontecimientos que tienen que ocurrir antes que Cristo venga en juicio. Primero, el regreso de Cristo a arrebatar a su iglesia en el aire ocurrirá antes de la gran tribulación, periodo en que Dios derramará su ira. Y este es el problema más serio que muchas veces iglesias de este tiempo presentan. Las iglesias están confundidas. Algunos piensan que a la mitad de la tribulación la iglesia será raptada, y algunos piensan que al inicio no creen que la iglesia será raptada primero, antes de que ocurra la gran tribulación. Otros piensan que al final de la tribulación la iglesia será raptada, indicando que la iglesia pasará por la tribulación, pero eso no es cierto. Aquí Pablo está prácticamente enseñando que la iglesia será arrebatada antes. La palabra arrebatada, pues muchas veces le da problemas a los intérpretes de la Biblia, porque prácticamente se habla del rapto de la iglesia. Pero la palabra rapto significa prácticamente allí tomar a la fuerza, sería, en otras palabras más claras, arrebatar.
decir la palabra harpazo, que significa, donde sacan la palabra arpón. La palabra arpón, bueno, nos da una ilustración de que cómo los pescados salen, o cómo los peces, perdón, salen en el arpón a la fuerza. Ningún pez se ofrece para ser atravesado por un arpón. Todos los pescadores están ahí buscando a los peces para clavarles el arpón y tomarlos a la fuerza. Esto precisamente es la enseñanza de ese pasaje. Los acontecimientos que precederán a la venida del Señor en juicio serán la llegada de la apostasía por aquellos que se rebelaron contra Dios. No irán en el rapto, retiro de la fuerza límite, y se opone a la maldad el Espíritu Santo. Ahora, es decir, el Espíritu Santo será sacado de esta tierra, porque el Espíritu Santo está deteniendo que la ira de Dios venga, mientras los gentiles no completen el último de los salvos, pues la tribulación no vendrá. La manifestación del hombre de pecado, que se pondrá y se exaltará a sí mismo por encima de Dios, y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Arrebatamiento de la iglesia. Este hombre de pecado está destinado a la destrucción y será derribado cuando la segunda venida de Cristo ocurra. Satanás está detrás de todas las actividades de este anticristo, que realizará toda clase de falsas imitaciones y señales milagrosas, y emprenderá toda clase de maldad engañosa. Los que sean engañados están condenados, porque rehusando amar la verdad y ser salvos, les aclara que ellos no están en esta condición, porque han amado la verdad, y les exhortó a que se mantuvieran firmes en la verdad. Esto está hablando acerca de los creyentes de Tesalónica. En el capítulo 3 del 1 al 15, hasta que Cristo regrese, perseverad trabajando por Dios. Habiendo corregido la falsa enseñanza y aclarando los falsos informes, Pablo comenzó a instruir a los tesalonicenses acerca de forma en que debían comportarse. Pablo pidió en el nombre de Cristo: orad por nosotros. Continuad obedeciendo los mandamientos del Señor. Seguid el ejemplo del trabajo diligente que observasteis en nosotros. Seguid esta regla: el que no trabaje, que no coma. El problema es que algunos creyentes habían escuchado un informe que la ira de Dios ya habían dejado del trabajo para el Señor, y no estaban ocupados sino ociosos, andando de aquí para allá. Aquellos que no hicieron caso deberían de ser debían de ser evitados para no relacionarse con ellos. Aquí una palabra que faltó ahí, en lugar de una T está en lugar de la T debería ir una F. Confrontados y evitados, para no relacionarse con ellos hasta que obedecieran. Esta es una clase de disciplina sana en la iglesia. La pereza en el trabajo en la iglesia jamás debe de ser permitida. Y esto es una gran realidad, ¿no? Mucha gente haragana dentro de las iglesias, mucha gente que no quiere hacer nada, simplemente están dentro de la iglesia como oyentes,
como creyentes nominales que tienen el ministerio de la silla nada más. Y eso es todo lo que hace. Y con ir a un culto al domingo pareciera que ya cumplieron con la vida cristiana, pero eso no es así. No hemos sido llamados para estar sin hacer nada. El Señor nos ha dotado de dones espirituales a cada uno en el momento de la salvación. Y Pedro dice que cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, muchas formas de poder servir al Señor. Es decir, que tenemos un don, cada quien, para servir al Señor. Y esto debería de ser, pues, precisamente el anhelo de cada creyente, estar viendo en qué servir. En el capítulo 3 del 16 al 18 está la despedida. Pablo termina 2 Tesalonicenses pidiendo a Dios de paz, que le conceda paz a los tesalonicenses, paz en todas sus formas, y termina diciendo que la salutación es de su propia mano, es decir, que él la escribió. No ocupó al secretario, sino que él la escribió. Entonces hemos terminado prácticamente esta lección. Esperamos que sea de gran provecho para todos y que estas verdades enseñadas aquí les animo a que las prediquen en sus iglesias, aquellos que predican, que no solamente sean estudiantes, sino que puedan utilizar estos recursos para servir al Señor en sus iglesias, aquellos que son maestros, aquellos que evangelizan, pueden enseñar estas verdades. Bien, entonces, que el Señor les bendiga y continuamos en la próxima lección.